Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para aprender español para principiantes. Hoy tengo una imagen del living. En Argentina decimos el living. La palabra en español es sala, la sala. Pero nadie dice sala. Todos decimos el living. Tenemos acá una imagen de un living con muchas cosas. Muchas cosas. Es un living muy grande con muchos muebles, muchos objetos y una persona. Hay una sola persona acá. Vamos a empezar a describir qué cosas hay en este living. ¿Ok? Entonces, número uno, ¿cómo se llama? Esto es un ventilador. El ventilador. El ventilador es un objeto que tiene estas palas, se llaman, que giran. Giran muy rápido y cuando giran mueven el aire y entonces generan un movimiento de aire que eso refresca la habitación. Si el aire es frío, porque a veces en verano hace mucho calor y el aire está muy caliente y entonces el ventilador hace circular el aire, pero el aire está muy caliente y entonces no refresca. En esas situaciones necesitamos un aire acondicionado. En Buenos Aires sí o sí necesitamos un aire acondicionado en verano porque hace mucho calor y solamente con el ventilador no alcanza, no es suficiente. Número 2 es el techo. El techo es la parte de arriba de la casa. Una casa tiene el techo, las paredes y el piso. ¿Sí? El techo, las paredes y el piso. ¿Sí? Acá el número 3 son las paredes. Una habitación tiene 4 paredes y acá tenemos el piso. El número 15 es el piso. Este piso tiene una alfombra. En español, la alfombra puede cubrir todo el piso o alfombra también puede ser chiquitita. La alfombra puede ser chiquitita. Usamos la misma palabra. Alfombra cuando cubre todo el piso y alfombra cuando es chiquitita. ¿Sí? Teníamos el ventilador, el techo, la pared. ¿Y qué cosas hay en la pared? En esta pared tenemos decoración. Tenemos 2 cuadros. 2 cuadros. Y los cuadros están colgados en la pared. Y acá tenemos una chimenea. Esto es una chimenea o un hogar. En Buenos Aires no son comunes las chimeneas o los hogares. Es muy raro encontrar una casa y mucho más un departamento con una chimenea. Y entonces acá hay una chimenea que arriba, acá tiene un jarrón. Esto se llama jarrón o florero. Jarrón o florero porque tiene flores. Tiene flores para decorar. Las flores adentro de las casas son muy lindas. En mi opinión, las flores son muy lindas para decorar. ¿A ustedes les gustan las flores o no les gustan las flores?
A mí me encantan las flores. Entonces, uno puede tener las flores en un florero, ¿no? Son flores cortadas. Uno puede tener las flores en un florero o uno puede tener las flores en una maceta. Y ahí la flor crece, la flor está viva. En un florero la flor puede vivir una semana como máximo. En cambio, en una maceta puede vivir mucho más. Hay personas a las que no les gustan las flores cortadas porque se mueren rápidamente y prefieren las flores en maceta. Personalmente, prefiero las flores en maceta, pero yo no sé cuidar plantas. Yo no sé cómo mantener una planta viva. Es un conocimiento que nunca aprendí. No sé. Me encantaría saber cómo mantener vivas a las plantas. No lo sé, no lo aprendí. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Flores en florero o flores en maceta? Bien, seguimos. Acá abajo hay una escalera. Esta es una escalera que va al primer piso o al piso de arriba. Y esta escalera tiene escalones. Acá podemos ver un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Hay más escalones, obviamente, pero nosotros vemos solamente 3. Y es importante notar que esto es una escalera, pero también esto es una escalera. En español usamos la misma palabra para escalera y escalera. Después vamos a ver acá está esta persona que podemos pensar que es un chico, seguramente un adolescente, que tiene en su mano algo. ¿Qué tiene en la mano? No sé qué tiene, pero podemos imaginar que tiene un teléfono, un celular en la mano. Y el chico está sentado en el sillón. Este es un sillón. Es un sillón verde y es un sillón reclinable. Porque te podés reclinar, se puede casi acostar en el sillón. Y acá abajo tiene un espacio para apoyar las piernas. Parecería ser un sillón muy cómodo. Parecería ser un sillón muy cómodo. ¿Ustedes qué piensan? Para ustedes, ¿este sillón es cómodo o es incómodo? Para mí es cómodo. Se parece un poquito a los sillones masajeadores. ¿Conocen los sillones masajeadores? Esos que vos te sentás y empezás a sentir masajes por todo el cuerpo, por la espalda, el cuello, las piernas. Son muy buenos esos sillones. Entonces, acá hay un sillón verde y acá hay un sillón o un sofá amarillo. Este sillón es de un cuerpo porque es para una persona. Y este sillón es de 4 cuerpos porque pueden sentarse 4 personas. Este es más grande. Y en este sillón hay 2 almohadones. Bueno, estrictamente esto es un almohadón, esto es un almohadón, esto es un almohadón, ¿no? Como el sillón está hecho de almohadones. Pero además arriba hay 2 almohadones. Veo que está faltando una manta, una mantita. ¿No les parece? Falta una manta. En mi opinión, es muy importante tener una manta en el sofá para cuando te acostás y hace un poquito de frío. Por ejemplo, a mí me gusta dormir la siesta en el sillón. Y entonces cuando me acuesto, me gusta tener una mantita para estar más calentita. O si quiero ver una peli o si estoy leyendo en el sillón,
es clave, es fundamental, una mantita. Después, cerquita del sillón, pegado al sillón, tenemos una mesita ratona. Es una mesita ratona. Es una mesa bajita. Una mesa ratona es una mesa bajita. Y arriba de la mesa hay un libro. Hay un libro abierto. Seguramente este chico o otra persona de su familia estaba leyendo este libro y se levantó a buscar una manta y dejó el libro ahí. Una manta. Bien, y después acá, adelante del sillón, tenemos una mesa auxiliar. Es otro tipo de mesa. Es una mesa auxiliar que tiene una lámpara arriba. Tiene una lámpara. ¿Sí? Una lámpara que este tipo de lámparas en el living es muy bueno porque ilumina la habitación de una forma muy cálida. Cuando tenemos una lámpara acá arriba, que, bueno, este ventilador no tiene lámparas, me parece, pero hay ventiladores que también tienen lámparas. Cuando en una habitación la iluminación viene de arriba, es un poco violenta la iluminación, es muy fuerte. En cambio, si usamos lámparas bajas, la iluminación es más cálida, es más acogedora. Es mejor usar lámparas bajas y luces cálidas. Yo prefiero las luces cálidas. ¿Sí? Entonces, al lado del sofá hay una mesa auxiliar, una mesita auxiliar, y arriba tiene una lámpara. Más acá adelante tenemos otro tipo de mesa, el tercer tipo de mesa. Este es un escritorio. Entonces tenemos mesa ratona, mesa auxiliar y el escritorio. En este escritorio tenemos acá algunos papeles, una lapicera, una agenda, y supongo que es una agenda. Parece que alguien estuvo trabajando acá, que estuvo escribiendo algo. Todavía no terminó, parecería. Y acá a la izquierda hay una lámpara de escritorio, otra lámpara más. Y a la derecha tenemos el tacho de la basura. El tacho de la basura es ese recipiente, ese lugar donde tiramos la basura. Seguramente esta persona escribió algo, no le gustó, hizo un bollo y tiró el papel a la basura. Y bueno, acá tenemos una silla de escritorio antigua, tiene un estilo antiguo, nada que ver con las sillas de escritorio actuales. Las sillas de escritorio actuales son diferentes, son más modernas, obviamente, y más ergonómicas. Esta silla parece ser un poco rígida. Bueno, falta poquito. Nos queda la parte de atrás. A nuestra derecha tenemos una ventana, una gran ventana, una ventana grande, y tiene cortinas. Tiene 2 cortinas, de hecho. Esto es muy útil porque tiene estas cortinas azules que bloquean la luz, tapan la luz del sol. Entonces, cuando yo no quiero que entre nada de sol a mi casa, cierro esas cortinas. Y después tenemos estas cortinas casi transparentes, más translúcidas, que sirven para que no me vean desde afuera, para que entre mucha luz, pero los vecinos no puedan verme. Entonces, acá las cortinas más finitas están cerradas y las cortinas azules están abiertas, porque esta persona quiere que entre luz, pero no quiere que lo vean los vecinos. Al lado de la ventana hay una biblioteca con un estante, 2 estantes, 3 estantes, 4 estantes. Seguramente hay uno más abajo, pero nosotros vemos 4 estantes. Y los estantes de esta biblioteca están llenos de libros. Vemos que en esta casa les gusta mucho
leer, lo cual es muy bueno. Leer es muy bueno. Y acá tenemos un mueble gigante que honestamente no sé cómo se dice esto en español, si este tipo de muebles tiene un nombre específico. Si ustedes saben cómo se llama este mueble, este tipo de mueble, pueden ponerme un comentario, así aprendo una palabra nueva. Yo lo voy a llamar mueble grande. Y en este mueble hay muchas cosas. Hay un televisor muy viejo, esos televisores con botones a los costados y esos televisores que eran como una caja gigante. Ahora los televisores son súper finitos, pero antes los televisores eran una caja enorme. Después al lado hay un equipo de música también para escuchar música. Y, bueno, el equipo de música tiene dos parlantes. Tiene un parlante acá arriba a la derecha y un parlante a la izquierda. Y también hay muchos vinilos. Creo que estos son muchos vinilos. ¡Ah! Porque este equipo de música es un tocadiscos, en realidad. Estos son discos de vinilo y este es un tocadiscos. Es algo muy viejo, pero ahora los tocadiscos están de moda. Los discos de vinilo están de moda. De hecho, artistas actualmente tienen su música online en Spotify, en Apple Music, pero también tienen vinilos. Es como a las personas les gusta tener ese objeto. ¿Y qué más vemos acá? Hay una planta acá arriba y acá hay una decoración en forma de gatito, muy linda. Y creo que nada más. ¿Qué les pareció este living? En mi opinión, muy completo, muchas cosas. Tiene tele, tiene música, tiene libros, tiene una chimenea. ¿Ustedes piensan que le hace falta algo más a esto? ¿O así está bien? Para mí está completísimo. ¿Ustedes le agregarían algo más o le sacarían algo? Sacaría el escritorio de acá. Me parece que este escritorio acá está de más, porque el escritorio es el lugar de trabajo y el living es el lugar de descanso. Y si el lugar de trabajo y el lugar de descanso están en el mismo lugar, es como que se mezclan las cosas y no están muy claros los límites entre descansar y trabajar. Y lo digo yo, el living está del otro lado de esta cámara y mi escritorio está acá. Entonces yo sé lo que digo, ¿Ustedes qué harían? Pónganme en un comentario que los leo. Me gusta mucho leerlos, ¿eh? Contesto los mensajes que puedo contestar, pero leo todos. En serio. Así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que haya sido útil y que hayan aprendido muchas palabras. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.